Buenas tardes, queridos coleguitas. Hoy día vamos a conversar acerca de este nuevo ácido, el ácido hialurónico Alexa. Lo primero que nada, saludarle. Muchas gracias por su tiempo y vamos a tener una breve conversación de qué es lo que yo quiero, qué propiedades yo busco en un material para que sea biocompatible, que me dé seguridad en mi resultado. Antes de empezar a conversar, me gustaría que me hicieran un feedback si se escucha bien, si se ve bien la presentación. Bien, los, los rellenos térmicos inyectados que nosotros estamos utilizando para reducir la profundidad de las arrugas, para reponer el volumen perdido y para restaurar la estructura facial normal, principalmente y el más usado, y lo estamos usando con mucha cotidianidad, el ácido hialurónico. ¿Por qué el ácido hialurónico es la estrella entre los rellenos inyectables? Porque tiene varios años de uso, porque es fácil de inyectar, porque es biocompatible, nos da seguridad en los resultados y puede ser degradado por una enzima que es la hialuronidasa. También tenemos rellenos a base de hidroxiapatita de calcio y a base de ácido poliláctico. Sin embargo, el más popular y el más usado es el ácido hialurónico. ¿Cuándo lo vamos a usar? Para reponer volúmenes. Recordemos que durante el envejecimiento sufrimos remodelaciones en todos los planos anatómicos, recordando que el plano anatómico más profundo es el hueso. Y el hueso es una estructura ósea dura que me mantiene todas las estructuras blandas. Como hay remodelación ósea, vamos a tener una deflecación de los tejidos blandos que van a deflecar, que van a descender hacia abajo y hacia adentro. ¿Dónde encontramos principalmente nosotros remodelación? Remodelación a nivel de las cavidades, de la cavidad orbitaria, que se remodela y crece en largo y ancho, a nivel de la cavidad piriforme, descendiendo la nariz, el labio superior, y a nivel de la cavidad de la boca. ¿Qué se va a expresar? Se van a expresar una depresión en la zona temporal, se va a expresar el surco nasogeniano, se expresa el surco mentolabial, se expresa el surco mental. Hay rotación del mentón hacia adelante, hacia arriba, y se produce una falta de definición del borde basilar, lo cual es bien poco tolerante por los pacientes. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos cualquier material? Vamos a hacer una herida, y cuando vamos a hacer una herida, todo el proceso de reparación sigue diferentes etapas. Lo primero, hacemos una herida. Cuando hay una herida, las plaquetas degranulan, liberando factores de crecimiento que van a producir una estimulación plástica. Después viene en que empiezan a liberarse todos estos factores de crecimiento, llegan todas las células blancas. Las primeras células que llegan son los neutrófilos, luego los macrófagos y los linfocitos, produciendo un descombre de la zona. Empieza a proliferar las células blásticas, empieza a haber una estimulación de la matriz extracelular para terminar con un remodelado, en que todo aquello que es en exceso o las células blásticas que han proliferado en exceso se van a someter a una apoptosis. ¿Qué pasa cuando tenemos este efecto no deseado? En que se producen así como un aumento de volúmenes blancos, en que el paciente se lo puede palpar, es que se produce una fibrosis. Y esto es porque en la última etapa se produce una inflamación crónica, en que no se está ajustado, en que no se puede compensar este proceso de remodeling. Esto está muy
ligado al material que nosotros usamos. El material tiene que tener grados de seguridad, grados de pureza, grado de tamización de sus partículas, una osmolaridad que sea fisiológica, para que nos dé un grado de seguridad. Todos estos factores que vamos a ver en un ácido hialurónico que lo presenta este ácido que se llama Alexa, que se presenta en 3 presentaciones: smooth, medium y volumen. Smooth, que tiene una concentración de 15 miligramos por mililitro y que tiene un tamizado particular de las partículas de 300 nanómetros, lo que me va a permitir introducirlo en aquellas zonas en que nos encontramos con un plano anatómico en que la dermis es muy delgadita y la epidermis delgada. Tenemos el Alexa Medium. El Alexa Medium tiene una concentración de 17,5 miligramos por milímetro y tiene un tamizado de partículas de 600 nanómetros. Y la siguiente presentación es el Alexa Volumen, que tiene una concentración de 20 miligramos por mililitro y que tiene un tamizado de partículas de 800 nanómetros. Todas estas presentaciones vienen en un volumen de 1 ml y que podemos usarla con una aguja para la extrusión del material entre 30 G y 27 G. ¿Qué características tiene que me va a dar la seguridad en el material que voy a usar? ¿Qué características tiene este ácido hialurónico? Recordemos que los ácidos hialurónicos es una sal que yo la coloco en agua para obtener una solución viscosa semejante a una clara de huevo. La sal, el hialuronato de sodio, es característica de todos los mamíferos y que tiene la propiedad de ser alergena. ¿De dónde nosotros vamos a obtener este ácido hialurónico, esta sal que se presenta? Alexa, este ácido hialurónico, de una bacteria, el Streptococcus zoepidemicus. Sin embargo, yo tengo que reticularlo, colocarle algunas moléculas, algunas partículas para hacerlo resistente a la hialuronidasa y darle viabilidad al material en el tiempo. ¿Cómo lo voy a reticular? Con BBDE. ¿Y qué características tiene este BBDE? La característica que tiene este BBDE es que cumple con las normas establecidas, pero la duplica las normas. La norma establecida por la FDA es de un 4%. Aquí vamos a tener menos de una partícula por millón. El tamizado de partículas se va a hacer con cuchillos de titanio de NioBio y lo que me va a permitir que esto sea altamente puro. Es un ácido hialurónico o es un hialuronato de sodio, es una sal que es altamente purificada porque no voy a tener contaminación con partículas de metales pesados. Y al reticularlo, se preocupan en la diálisis, en la purificación, que tenga una estabilidad fisiológica de un pH de 7,4. ¿Qué significa esto? Que yo tenga un pH de 7,4. Cuando yo voy a introducir el material, voy a causar menos molestia, menos dolor y voy a controlar la hinchazón, voy a controlar el edema. Por otro lado, esta le agregan iones de sodio y potasio en concentraciones isotónicas, proporcionando una higroscopía mínima, lo que reduce el riesgo del edema del paciente. Y por otro lado, al tamizar las partículas muy uniformes en 300 o 600, 800 nanómetros, dependiendo del tipo de ácido, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir en forma segura colocarlo en el plano adecuado. Siempre el plano donde nosotros vamos a colocar el ácido hialurónico, nosotros sabemos que el plano es la dermis.
Pero si yo tengo partículas muy chiquititas, de 300 nanómetros, voy a colocarlo en aquellas zonas donde la dermis es muy delgada, teniendo un resultado eficaz frente a estas arrugas, dejando en forma uniforme y controlando el edema. De las reacciones adversas que nosotros podemos tener cuando aplicamos relleno, podemos tener reacciones adversas inmediatas y tardías. Inmediatas. En el momento en que nosotros hacemos el acto operatorio, hasta los 15 días. Después de los 15 días, nosotros estamos hablando que tenemos reacciones tardías. Las reacciones tempranas, el enrojecimiento en el lugar de la inyección. Eso depende directamente del material y del tipo y del vehículo como llevo el material. Podemos tener picazón, hinchazón relacionadas con el material y con condiciones propias del paciente. Hematoma, producto de la técnica de punción. Y podemos tener asimetrías también producto de la técnica del operador que efectúa la técnica. Pero las que tenemos después de los 15 días y que a veces se prolongan por año son estas. Las ocurrencias de nódulos densos bajo la piel, la formación de cúmulos de relleno blanquecino visible. Podemos tener reacciones alérgicas propias del paciente, hinchazones, embolia por obstrucción del material, deterioro del suministro de sangre a los tejidos porque obstruimos la circulación y la fibrosis. Las fibrosis están relacionadas por el material y por la técnica de inyección. Entonces, los factores adversos que podemos tener frente a estos materiales están en relación al producto. El producto que yo voy a colocar tiene que ser seguro. ¿Y qué significa que sea seguro? ¿Cuál es la característica que tiene que tener un relleno que sea un material inyectable, que sea seguro, que sea biocompatible? ¿Qué significa esto que sea biocompatible? Que mi cuerpo lo pueda degradar, que tenga un pH fisiológico, que sea altamente puro, que tenga una molaridad fisiológica. La molaridad es indicativa de la concentración de sal y la sustancia activa que tenga la solución. Que el vehículo, la jeringa donde voy a introducir me permita hacer una inyección segura, no traumática. Si yo hago una inyección traumática, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir una fibrosis, esos nódulos que yo no quiero, porque al ser traumática, ¿qué va a producir? Va a producir una inflamación crónica en el lugar de la inyección que me permita depositar, dosificar el producto en forma segura, en forma suave, ergonómica, que me permita aspirar el producto. Y por supuesto tenemos complicaciones de la técnica por falta de conocimiento, por no colocarlo en el plano adecuado. La mayoría de los efectos adversos que nosotros vemos en todos los estudios es por no colocarlo en el plano adecuado. Recordemos que la aplicación del ácido hialurónico, la aplicación tiene que ser en dermis, media o profunda. También tenemos que conocer bien la anatomía. De las complicaciones que están relacionadas con el producto son estas fibrosis. ¿Por qué? Porque no se hace el remodelamiento, se pierde el equilibrio porque se mantiene una inflamación, por lo tanto, las células plásticas siguen produciendo matriz y no se crea el equilibrio con la apoptosis. ¿Cómo yo sé que estoy frente a un síntoma de fibrosis? Estoy frente a un síntoma de fibrosis cuando tenemos formación de nódulos densos que no están inflamados, que no son sensibles a la palpación y por supuesto no se desplazan con la presión.
Estos nódulos son claramente visibles y palpables y no desplazables, pero a veces estos nódulos se encuentran enrojecidos, presentan dolor, aumento de temperatura local y es porque se nos han infectado. Esto está relacionado directamente a las características que presentan los materiales. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente en que me presenta una fibrosis asociada al material, al ácido poliláctico. Aquí ya tenemos una fibrosis que se le puso colágeno en el surco nasolabial y se ve enrojecido. Entonces la fibrosis está relacionado principalmente al material y a la técnica de inyección, porque hay una inflamación que persiste, no se hace el remodeling de la zona. Pero también tenemos que diferenciarlo muchas veces también de esto, de un edema. El edema que es tardío, ya no tenemos estos nódulos palpables. No tenemos que no se desplaza, sino se encuentra un aumento de volumen poco definido, que puede ser inmediato, puede suceder a los 2 días o puede permanecer también durante los 15 días después. Y a veces se mantienen durante el año, como en este caso. Aquí tenemos un aumento de volumen blanquecino, palpable, visible, no desplazable. Estas son las características que nosotros nos encontramos cuando tenemos un nódulo, una fibrosis. Esta está asociado, en este caso especial, está asociado a un ácido hialurónico poco conocido que se presenta por primera vez en el mercado. Característica de un nódulo de fibrosis, vuelvo a repetir, aumento de volumen localizado, blanquecino, no desplazable, que puede ser visible y tiene la característica también de ser palpable. Diferente a un edema, como lo mostramos aquí. El edema ya no tiene sus límites tan definidos. Es desplazable, es doloroso. Los nódulos muchas veces se presentan sin sintomatología. Los edemas pueden ser inmediatos, asociado principalmente el inmediato a la técnica y a la habilidad del operador, a la técnica de punción, usar la aguja con los calibres adecuados y no mover demasiada la aguja, sobre todo los labios. Asociada pueden mantenerse durante 2-3 días, pero pueden mantenerse durante años. Aquí mostramos otro aumento de volumen distinto a la fibrosis, aumento de volumen. Lo vemos con límites poco definidos, doloroso, palpable y turgente. Aquí nosotros tenemos un edema. El edema también, límites poco definidos, palpable y doloroso. Estos edemas pueden ser inmediatos, mantenerse durante los 15 días y mantenerse después de varios años. Como hemos visto en estos casos clínicos, lo hemos visto, la mayoría de los edemas, ¿dónde los encontramos? ¿Cuáles son las zonas donde más nos vamos a encontrar con edema? En la zona labial y en la zona orbitaria, como lo demuestra este paper, en que se hizo un estudio con 400 pacientes controlando los pacientes con un ácido hialurónico tradicional con harta trayectoria, con vasta trayectoria que tiene en el mercado, con un ácido hialurónico nuevo.
Y la mayoría del edema, ¿dónde se encontraban y en qué zonas se encontraban? Principalmente la zona labial y en la zona cuando tratábamos la zona del surco pálpebro-malar y la del surco lagrimal. Y que respondían, todos estos edemas responden altamente muy bien, con muy buena respuesta, usando hialuronidasa de 3.000 unidades, hialuronidasa de alta concentración asociadas a un antibiótico de amplio espectro. Otra de las complicaciones que no nos gustaría es esto: cuando comprimimos o obstruimos por exceso de material o por inadecuado plano alguna arteria, comprimiendo la irrigación de la zona, evitando el suministro de oxígeno, lo que nos va a llevar a una necrosis. En el primer momento, ¿qué es lo que ve el paciente? El paciente, uy, le duele y le duele mucho. Siente un aumento de volumen de inmediato y enrojecimiento. Por ejemplo, en esta zona peligrosa, siempre lo repito, es una zona que tenemos que tener mucho cuidado, es una zona que hay que tener alto cuidado porque es una zona que es parte de un sistema arterial que va a irrigar en forma terminal, pues a través de la arteria orbitaria, que vamos a repasar en un momento posterior, la retina. Aquí, cuando se colocó en ácido hialurónico en esta arruguita del entrecejo, se comprimió la orbitaria, produciendo una necrosis. Aquí, cuando se rellenó en el surco, la línea de la marioneta, se recomprime la facial. Se ve y se expresa así: rojo, edematoso, un aumento de volumen, y el paciente describe un dolor punzante. En el labio, cuando nosotros inyectamos en forma horizontal siguiendo el trayecto de la labial superior, también podemos producir una obliteración de la irrigación de la zona. Sin embargo, si esperamos mucho tiempo, llegamos a una necrosis, se nos infecta, perdemos tejido. Aquí mostramos una isquemia asociada a la arteria, a la trombosis arterial, y que se espera un tiempo. Aquí vemos, esto es típico cuando nosotros hacemos una rinomodelación y esperamos un tiempo, se produce necrosis y parecen costras, como costrecitas negras, rojo, tirante, edematoso. Y aquí vemos una necrosis asociada a una inyección del surco nasolabial en que se comprime lo que es la arteria facial. Y esto, amiguitas, que nadie nos va a gustar cuando nosotros inyectamos en cualquier zona asociada al circuito en que se unen la circulación externa de la carótida externa con la carótida interna a través de la arteria oftálmica, que es de presión negativa, podemos dejar una ceguera. Recordemos un poquitito de anatomía. La arteria angular se une a través de esta, la arteria oftálmica, se une a la circulación interna dada por la carótida interna. Toda esta arteria tiene la característica, la arteria oftálmica tiene la característica de tener una presión negativa. Por lo tanto, todas las arterias que van a llegar a la oftálmica van a terminar en esta, tanto la arteria facial, la angular, las supratrocleares. Al terminar en esta, si yo bloqueo cualquier circuito arterial que llega a la oftálmica,
voy a suprimir la irrigación terminal al ojo, o sea, la circulación terminal que llega a la retina. Y esto sucede solamente después de 20 a 60 minutos. ¿Cuáles son las zonas de inyección asociadas a estos circuitos? Principalmente donde vemos rojo es la zona del entrecejo. Cuando vamos a rellenar la zona del entrecejo, tenemos que tener muchísimo cuidado. También cuando hacemos una rinomodelación y en la zona de la facial, cuando se convierte en angular, también es una zona que es peligrosa. La arteria facial. La arteria facial tiene varias variaciones. El profesional que administra el relleno debe tener un conocimiento claro de la anatomía topográfica del rostro, la ubicación de las áreas críticas, especialmente el trayecto de esta, la arteria y el nervio facial. Sabemos que existe una variabilidad significativa de las características anatómicas individuales. Cuando nosotros estudiamos anatomía, se da la ubicación más común y el número de estructuras, mientras que en un paciente particular hay variaciones y nosotros tratamos características individuales. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los rellenos. Tenemos que considerar el riesgo de lesión o compresión de estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer algo que me dé algo de seguridad cuando estoy inyectando? Tips: lento, lento, 0.05, 0.01, 0.05 a 0.1 por punto. Masaje adecuado y asegurarme que estoy cerca dentro del plano adecuado y una inyección lenta. Por otro lado, siempre tenemos que preguntarle a los pacientes si han sido sometidos a una cirugía plástica, una cirugía maxilofacial, porque ahí cambian los parámetros anatómicos. Pueden tener áreas con un curso vascular inicial inusual debido a que se produce una neovascularización postraumática combinada con que tenemos una extensibilidad tisular reducida. Entonces, ¿cómo me aseguro? Vuelvo a repetir, inyectar lentamente. Asegurarme que estoy en el plano adecuado. Colocar poco, menos es más. Y aspirar durante la aplicación, antes de introducir. ¿Cómo hago la prueba de aspiración? Que es un método para controlar la ubicación de la aguja antes de administrar el producto para evitar producir estos efectos no deseados que son la trombosis, que nos pueden llevar a largo tiempo, después de un par de días, nos pueden llevar a una necrosis. Primero, insertamos la aguja en el plano adecuado. Siempre nos aseguramos que estamos en el plano adecuado. La aguja se introduce con bisel hacia arriba para que la inyección sea menos el punto de introducción. Cuando hagamos la herida, sea lo menos traumático posible. Si yo lo hago, mi acción lo menos traumático posible, le doy mejor, más posibilidades a la reparación. Para asegurarme que estoy en dermis, muevo un poquito la aguja y veo que la piel, la epidermis, se desplaza con la aguja. Si estoy en hipodermis, al desplazar la aguja, no se me va a desplazar la capa epidérmica. Con la mano izquierda bloqueamos la jeringa en una posición. Entonces, con la mano derecha, ¡pum!, se tira el émbolo hasta que aparezcan burbujas. Las burbujas que aparecen tienen que ser sin sangre. Si aparece una gotita de sangre, por supuesto, me voy a cambiar del punto de inyección. Entonces, para evitar una isquemia o una trombosis, voy a aspirar antes de inyectar, voy a asegurarme en el plano adecuado,
Voy a ver la estructura anatómica individual de cada paciente y voy a colocar pocas cantidades. ¿Qué pasa si introduje y por exceso o por defecto produje una trombosis y interrumpí el suministro sanguíneo a la zona? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar hialuronidasa. La hialuronidasa tiene que ser en altas unidades. Se recomienda entre 1000 a 6000 unidades, tantas veces como sea necesario. Lo asocio a dexametasona. Lo puedo asociar también a suprastrin. El suprastrin es una cloropiramina, o sea, es un antihistamínico de alta acción. Tengo que darle todas las condiciones para que se mejore el flujo sanguíneo y con eso reduzco el dolor. Para eso utilizo compresas tibias. Puedo usar una pomada de nitroglicerina. Puedo usar una heparina de bajo peso molecular, bien controlada. Pentofixiline o ácido nicótico, que son medicamentos que van a ir a mejorar el flujo sanguíneo terminal. Con eso vamos a reducir el dolor. Sin embargo, cuando me encuentro que ya ha pasado varios días, 2 o 6 días, y me encuentro frente a una isquemia que se transformó en necrosis, que se me infectó, por supuesto, tengo que utilizar todo este bagaje de medicamentos mencionados anteriormente. Tengo que aplicar hialuronidasa que sea entre 3000 a 6000 unidades, asociada con cualquier elemento vasodilatador. Yo tengo que mejorar la circulación como sea. Pero aquí, importante, asociar con un antibiótico de amplio espectro. Uno de los recomendados es la claritromicina, 500 miligramos durante 5 días. Aquí en Chile estamos usando con muy buenos resultados el ciprofloxacino de 1 gramo. Recordemos que no se expende en Chile de 1 gramo, sino la presentación comercial del ciprofloxacino es de 500 miligramos. Por lo tanto, indicamos 2 tabletas de 500 miligramos. Podemos aumentar la circulación y producir una fuerte vasodilatación utilizando el pentofixiline, el ácido nicótico y usar una heparina de bajo peso molecular. Nunca retirar las costras porque vamos a producir una mayor alteración. Tampoco cuando estamos frente a una situación en que tenemos una infección, nunca usar la hialuronidasa sola. La hialuronidasa es una enzima que destruye enlaces de aminoglicanos, por lo tanto aumenta la permeabilidad de las membranas. Si yo tengo una infección, tengo que hacerla bajo un techo de antibióticos de amplio espectro, porque si no puedo agravar el cuadro. Entonces, ¿cómo me aseguro de no tener una fibrosis? Estos nódulos que mostramos, que son aumento de volúmenes, definidos, no palpables, no desplazables, asegurándome que el material que voy a ocupar me dé todas las normas de seguridad. ¿Puedo tener una infección? Sí, las infecciones pueden estar asociadas al material, pero también a la técnica. Pero las fibrosis generalmente están más asociadas, lo que más en mayor porcentaje, están asociadas al material. ¿Qué características tiene este material? El Alexa, este ácido hialurónico, que lo hace un material altamente seguro, altamente confiable, que me va a dar una seguridad para tener resultados altamente predecibles. Primero, es un ácido hialurónico bacteriano, altamente purificado, cumple con todo lo estándar.
tenemos que la liofilización, o sea, cuando cortan las micropartículas, es con titanio. Me aseguran al 100% que no voy a tener elementos quelantes. Durante el proceso, este ácido, si yo lo mido, tiene un pH fisiológico ideal de 7,2 a 7,4, lo que va a minimizar el edema después del procedimiento y también lo que minimiza la disconformidad, el dolor al paciente. Recordemos que a pH fisiológico nosotros le damos todas las condiciones a las células para que reparen. Tanto el Alexa Smooth, el Medium y el Volume presenta esta característica que tiene un pH fisiológico, lo que me va a dar un alto rango de seguridad. Por otro lado, tiene una acumulación líquida al gel inyectado en una proporción de 1:1. ¿Esto qué me predice? Me predice lo siguiente: ¿cuánto se hincha el gel en la solución salina? ¿Cuánto es capaz de hincharse este gel en la solución salina? Sin embargo, a diferencia de muchas otras marcas, tanto independientemente si estoy en el Smooth, el Medium, el Volume, o sea, si estoy en 15 miligramos por ml, si estoy en 17,5 miligramos por ml o en 20 miligramos por ml, siempre voy a tener la misma proporción o siempre voy a tener una predictibilidad de cuánto se me va a hinchar. Y esto es diferente para otras marcas comerciales. Lo otro interesante, la osmolaridad. La osmolaridad que presenta este ácido hialurónico es fisiológica. La osmolaridad es indicativa de la concentración de sal y sustancia activa que presenta la solución. Este parámetro está relacionado con el factor de hinchamiento. Si tenemos una osmolaridad alta, producto que colocamos va a producir un hinchamiento, un edema, un aumento de volumen. Entonces, el parámetro está relacionado con el factor de hinchamiento y también está relacionado con el pH. La norma fisiológica de una solución isotónica es de 300 miliosmol por kilogramo. Cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo de hinchazón después de la corrección volumétrica. Esto es muy interesante, la osmolaridad, porque si tenemos la osmolaridad fisiológica y tenemos un pH fisiológico, vamos a controlar bastante el hinchamiento, vamos a controlar bastante lo que es el edema, teniendo resultados que van a ser muy predecibles. Y por otro lado, el BBDE que nosotros estamos, con que se reticula, está por sobre las normas de seguridad que te permite la FDA. Generalmente, la norma de FDA es de un 4%, o sea, de cada 4 moléculas de BBD por 100 moléculas de hialuronato de sodio. Sin embargo, la norma aquí es una parte, menos de una parte por millón, lo que me va a dar un grado de seguridad muy, muy alto. Aquí vamos a mostrar unos casos clínicos en que fueron tratados con Alexa y se les colocó ácido hialurónico en el labio. No tuvimos edema en la primera, inmediatamente después, ni tampoco edema a los 14 días después y después de 6 meses de que tuvo el procedimiento, de haber efectuado el procedimiento. Al analizar los tratamientos y a tomarle una ecotomografía, ¿qué se vio?
que había reabsorción del material. Entonces, si estamos frente a una gran reabsorción, vamos a tener muy buenos resultados. Recordemos que todo lo que sea reabsorbible, todo lo que nosotros sea reabsorbible, es fisiológica. Todo lo que la célula pueda reabsorber y resintetizar va a ser biológico. Aquí tenemos otro paciente en que se le aplicó Alexa medio de 17,5 miligramos en nanopartículas de 600 microgramos y en esto tampoco tuvimos edema. Tú colocas, como ustedes van a ver en la película que vamos a mostrar posteriormente, en la película mostramos un caso que se hizo en un taller, en una instrucción y lo hizo un colega que no había usado una jeringa de ácido hialurónico. Y ustedes van a ver que puede tomarla bien, dosificarla bien, inyectar cómodamente sin producir presión y encontrar rápidamente el plano adecuado. Aquí también, si nosotros observamos, al ver la ecotomografía, observamos que hay reabsorción y no encontramos que hay inflamación, que no hay películas, que no hay infiltrados inflamatorios, lo que nos dice que es un material altamente seguro. ¿Qué hace de este ácido hialurónico que sea altamente seguro? ¿Qué es lo que hace? Lo hace lo siguiente. Primero, que tiene una concentración residual de BBD que es baja, que es menos de 1 parte por millón, lo que lo hace duplica el grado de seguridad que tenemos, que nos dan las normas de FDA, que es altamente, y se los demostré anteriormente, que se biodegrada rápidamente y que tiene un mínimo riesgo de efectos adversos, o sea que estoy controlando lo que es la fibrosis. Este ácido es de pH ácido, de pH neutro y tiene una osmolaridad fisiológica que se la va a dar los fosfatos de cloruro de sodio y el cloruro de potasio, lo que va a hacer que voy a tener muy controlada la voluminización, prediciendo mi resultado. No voy a tener edema. Voy a tener un tiempo de rehabilitación del paciente muy corto y muy controlado. Y lo otro que me da alta seguridad, que lo hacen los laboratorios Shiseido de Japón. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una prolongada experiencia en la manufactura y un grado eficacio de lo que me va a dar una seguridad. Es un material que ha sido usado altamente, que tiene una vasta trayectoria, que cumple en el laboratorio todas las normas de seguridad y cuando lo traen aquí en Chile también, el proveedor guarda todas las normas de seguridad que tiene que tener un material como este. Y lo otro que tiene una tamización de las partículas, tanto pequeñas, medianas, más grandes, de 300 nanómetros, de 600 nanómetros o de 800 nanómetros, lo que me va a dar un potencial de corregir todas las alteraciones faciales, independientemente si estoy en una dermis delgada o en una dermis más gruesa. Por lo tanto, el ácido hialurónico, Alexa, me va a dar me va a ayudar, me va a dar una gran seguridad cuando yo lo aplico. Miren, aquí este es un video que ustedes ven, este es un taller. Aquí se está haciendo, por supuesto, una masculinización de rostro. En el taller se usa Alexa. Aquí se usó una Alexa de alto peso molecular, o sea, de 20 miligramos por ml. La operadora que lo está haciendo es una alumna que primera vez tomaba un ácido hialurónico. Nosotros con esto podemos observar lo siguiente. Se introduce, mire cómo toma la jeringa, cómo puede manejar la jeringa
Inyectar suavemente, le es cómoda en la mano, es cómoda para puncionar, es cómodo para dosificar y una vez que nosotros introducimos el material, que está el material en la dermis, nosotros masajeamos. Y al masajear, nosotros observamos que queda todo parejo. No vemos bulto, no vemos edema. Nos da resultados bastante predecibles. Nótese cómo queda el paciente. Hicimos inyecciones en bolos, tanto inyecciones lineales, siempre colocando poca cantidad, inyectando lentamente. Pero miren el grado de seguridad que nos da la introducción de la jeringa. Una persona que primera vez toma el ácido hialurónico, miren cómo maneja la jeringa. Miren qué fácil. El émbolo, como lo introduce, se desliza lentamente. Nos permite dosificar lo que necesitamos. La aguja es la adecuada. Y miren cómo os permite masajear, quedando todo uniforme. Y mira, aquí se le colocaron 12 ml al paciente y no queda sin edema. Entonces, para que nosotros tengamos éxito y predictibilidad en nuestro tratamiento, tenemos que ver ciertas condiciones que podemos controlar. Una de los factores que podemos controlar es la elección del material. Y el material que yo tengo que elegir es un material que me dé seguridad. ¿Y cómo me va a dar seguridad un material? Que sea de un laboratorio seguro, que cumpla con todas las normas de seguridad, altamente purificado, que tenga un pH fisiológico y una osmolaridad fisiológica. Y el contenedor, la jeringa, me permita una dosificación, una introducción y una extrusión del material en forma segura. Bien, coleguita, con eso hemos hablado un poquito de Alexa. Yo feliz escucho si tiene alguna pregunta o alguna duda. Sobre el material o sobre... ¿Se escucha bien? ¿Alguna pregunta, coleguita? No sé si tiene alguna duda con respecto al ácido hialurónico, a las presentaciones, cuáles usar, cómo usarla, o si tienen alguna pregunta en relación a los efectos adversos, alguna situación que les ha pasado, que podamos conversarla y comentarla. Bien, coleguita, si no hay más dudas, me despido. Fue realmente un placer. Perfecto. Aquí me dice, ¿el labio cuál recomienda? El labio me gusta mucho, el Alexa. Tenemos 3 presentaciones de Alexa. Tenemos el Alexa Smooth, el Alexa Medium y el Alexa Volumen. El Alexa Medium, que es de 17,5 miligramos, anda muy bien el labio. A mí me encanta colocar no más de 1 ml por sesión. Después, si el paciente necesita un poquito más, vuelvo a aplicar 1 ml a la semana. Alexa Smooth es maravilloso para utilizar, me encanta. Aquí Doris me dice, Alexa Smooth es maravilloso para utilizar en ojeras, me encanta. Sí, a mí me gusta mucho el Alexa Smooth para ojeras, también puedo usar el Alexa Medium.
En su experiencia, ¿qué duración tiene esa zona? Generalmente cerca del año andan muy bien y a veces pasado el año en esa zona hay poca reabsorción del ácido hialurónico y recordemos que es la zona más delgada que se encuentra en todo el organismo. No sé si hay alguna duda. El Alexa Smooth yo lo ocupo en ojera y también en medium. El labio me voy por el medio y cuando ya tengo que hacer la técnica de códigos voy con el Alexa Volumen. Para cuando yo tengo que hacer grandes voluminizaciones, el Alexa Volumen. Para la rinomodelación también me gusta mucho el Alexa Volume. No sé si hay alguna duda. Bueno, coleguita, ha sido un placer conocer. Sí, aquí me dice la Marcela si se puede inyectar Alexa Smooth en arrugas peribucales. Sí, pero ojo con las arrugas peribucales. Cuando tú colocas en las arrugas peribucales, cuando tienes labios muy finos y umbilicados. Si presentas labios más bien grueso, tienes que colocarlo muy superficial en la Alexa Smooth, no haciendo el relleno, sino colocándolo muy superficial. Bien, coleguita, no sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, recordemos, el ácido hialurónico cumple con todas las normas, es altamente seguro, tiene alta duración porque es un hialuronato de sodio, la sal con que está hecho, altamente purificada. 100% seguro porque es biodegradable y que se presenta en las tres presentaciones, smooth, medium y volume. Smooth, cuando tenemos que rellenar en dermis superficial, en arrugas muy superficiales. El medium me gusta para el labio y el volumen cuando ya tengo que hacer rinomodelación y devolver grandes volúmenes. Bueno, coleguita, muchísimas gracias y como siempre para mí es un placer conversar con todos ustedes. Me despido, que estén muy bien.